Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Edith Coral Cepeda Ontiveros. Estudio la licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas. El día de hoy estoy en la presentación del ensayo del primer parcial en la materia de Legislación del Comercio. Para empezar a comenzar a hablar sobre este interesante tema, es importante comenzar con ¿qué es el comercio electrónico según la OMS? Según la Organización Mundial del Comercio. Bueno, según esta organización es la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las redes de telecomunicaciones, tales como libros, videos, música a través de estas redes. Dentro del comercio electrónico existe una ley que se llama Derechos de Autor, Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Pero qué significa esta ley? Bueno, esa es la ley que se encarga de regular la protección en el contenido de una página de internet desde el momento en que se plasma todo su contenido. Es muy importante conocer y entender esta ley. Dentro de la ley existen diferentes órganos reguladores. Existen tres principales, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y por último está la Secretaría de la Economía en el Comercio Electrónico. Todo este proceso se puede encontrar en el artículo 89 de esta ley. Es muy importante conocerlo un poquito más y saber de qué trata. Dentro de ellos está pues el destinatario, el emisor, la firma electrónica, que esta es la que se encarga de identificar al firmante en relación al mensaje. A continuación les mencionaré algunas ramas jurídicas y cuáles son los temas a través del estudio en el comercio electrónico. Les mostraré una hojita, una tablita, si la alcanzan a ver. Bueno, dentro de ellas se encuentran diferentes ramas. La primera es Derecho Civil. Esta se encarga de los contratos y las obligaciones dentro de todo este proceso. Después está el Derecho Penal. El Derecho Penal se encuentra los delitos informáticos. A continuación, el Derecho Mercantil. Esta es toda la parte de los contratos y las transacciones. Muy importante el derecho mercantil, al igual que el derecho del consumidor. Esta parte es la protección al ciberconsumidor. Después se encuentra el derecho de la competencia económica. Como ya lo mencioné, su estudio a tratar es como tal competencia económica. Y después, por último, están dos muy importantes, que es derecho de la propiedad intelectual y derechos de autor. Derechos de la propiedad intelectual se encarga de la protección de las marcas patentes y derechos de autor se encarga de la protección a las creaciones del intelecto. Estas dos últimas son muy importantes entender su diferencia porque son dos maneras de protección, una a marcas patentes en la propiedad intelectual y la otra a protección a las creaciones del intelecto con los derechos de autor. Muy importante que sepan la diferencia. Ya hablamos sobre las leyes que regulan el comercio electrónico, ya hablamos sobre qué significa, cuáles son las ramas jurídicas, los temas a tratar. Vamos a comenzar con un tema muy amplio, pero también muy entretenido y con mucho contenido para que entiendan un poquito más sobre todas estas leyes que regulan el comercio electrónico dentro de Internet. Vamos a hablar sobre los contratos. ¿Qué tipos de contratos existen? ¿Cuáles son los en forma legal, cuáles son de pacto o convenio? Bueno, en esta hojita les tengo los tipos de contratos dentro, que es informáticos, de mantenimiento, de licencia de uso, de distribución de software, de outsourcing. A continuación les iré mencionando uno por uno para que tengan un poquito más de conocimiento y mejor entendimiento. Comenzaremos con los contratos informáticos. Bueno, ¿cómo comenzaron a existir estos contratos? Estos se dan a raíz con la apertura del mundo digital, el mundo de la computación. Esto todo vino con la demanda que hubo en la sociedad al momento de salir a la venta al público, dando lugar a la automatización de las actividades cotidianas del ser humano. Todo esto a través de Internet. Existen diferentes clasificaciones dentro de los contratos informáticos. Estos son los bienes informáticos, son aquellos elementos que forman el sistema, tales como tal el hardware y el software. También están los suministros informáticos. Estos son los de registro de la información, de abastecimiento de equipo, auxiliares del equipo,
auxiliares en tareas de programación, entre otras. También están los servicios informáticos como tal. Estos sirven de apoyo y complemento a la actividad informática. Y por último, la compra-venta. Estos comprenden a los equipos y suministros, cuáles son sus funciones, sus accesorios, entre otras más. Existen dos partes dentro del contrato informático. Está la parte de proveedores y está la parte de usuarios. En la parte de proveedores son las fabricantes, distribuidores y vendedores dentro de bienes informáticos. Estos son los que se encargan de cumplir con la entrega de los bienes y servicios en los plazos pactados. Después, en la parte de usuarios es la parte de informarse, documentarse, determinar necesidades con objetivos muy precisos. Esto es muy importante entenderlos. Estos pueden ser públicos o privados en la parte de usuarios. Estas dos son las dos partes dentro de los contratos informáticos. Bueno, también existen algunos elementos generales y específicos para la redacción de contratos. Están los contratos en elementos generales y los elementos específicos. Los generales habla sobre la objetividad, la duración, la rescisión, precio, facturación, toda esta parte de entender que son más generales. Y los específicos es muy importante dentro de los contratos que se pongan las cláusulas, los anexos, el control, la supervisión, asistencia, formación. Este punto son más específicos o tenerlos muy bien determinados para que no vaya a haber una controversia dentro de los contratos. A continuación vamos a hablar sobre el contrato de mantenimiento. Estos son los contratos dentro del comercio con los de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y la diferencia entre preventivo y correctivo. Vamos a primero hablar sobre el preventivo. Esta es la parte de evitar las anomalías en el funcionamiento de los equipos y que no incluye servicios de las reparaciones innecesarias dentro del comercio. El de mantenimiento correctivo son las partes que surten sus efectos cuando los componentes del equipo presentan fallas o problemas de funcionamiento. Esta es la parte de corrección como tal en el contrato. Después están los contratos de mantenimiento preventivo correctivo. Esta es la parte de la revisión periódica de los equipos a la solicitud que el cliente nos mencione o nos diga. Como ya lo mencioné en el contrato anterior, existen también cláusulas dentro de este contrato, que son la duración, precio y forma de pago, confidencialidad, modificaciones y extensiones. Como en todos los contratos, en este también deben de existir. Cuánto tiempo dura, si es prorrogable, perdón. También en precio y forma, cómo va a ser la transferencia, cuáles son las penalizaciones, cuáles van a ser los plazos. Dentro de la confidencialidad es la parte de avisos de privacidad, especificar bien los límites, y en modificaciones es tanto modificaciones al usuario como incumplimiento de las partes. Esto es muy importante entenderla. También hay una muy buena diferencia. A continuación les voy a hablar sobre los contratos de licencia de uso. Estos contratos son muy importantes. Es la parte del pago al proveedor, pero con un uso o con un plazo. Estos son para pagar los derechos de autor. Existe también la diferencia entre cliente y proveedor. El plazo es a 1 año y dentro de ella también se ven las cláusulas, formas de pago, la facturación. Estas diferencias existen más a condiciones a favor del dueño de la licencia o beneficios de uso. Es muy importante entender también este contrato para su mejor entendimiento. En México es muy importante saber que no se genera patentes en tecnología y todo esto lo conocemos a través del contrato de licencias de uso. Dentro de este está el derecho de explotación, que igual a los derechos de autor va relacionado con las patentes. Una diferencia que tenemos que tener bien marcada entre los contratos de licencia de uso y el contrato de mantenimiento es que el de licencia de uso abarca la parte del software, las cosas intangibles, y el contrato de mantenimiento es hardware, las cosas tangibles. Esto es muy importante saberlo y la diferencia a grandes rasgos que podemos encontrar dentro de estos dos contratos. A continuación les hablaré un poco sobre el contrato de distribución de software. Hay 3 partes: la de licencia, de valor añadido, de adaptación y distribución. Dentro de licencia no presta ningún servicio.
En la de parte de valor añadido, presta servicios adicionales de mantenimiento o consultoría, entre otras cosas. En adaptación y distribución es la parte a ciertas especificaciones en un determinado país. Existen diferentes requisitos concretos para el contrato de distribución de software. Les mencionaré algunos. Estas son la fijación de los límites. Es muy importante tener un límite de cuándo, de dónde se empieza a dónde se termina, el ámbito territorial de la distribución, existencia o no de exclusividad, establecimiento de estándares de calidad, precios de licencia y los servicios asociados, garantías sobre la propiedad intelectual, establecimiento de la titularidad, entre otras más. Todos esos requisitos son muy importantes y son muy concretos dentro de este contrato de distribución de software. Es muy importante saberlo. Por último, les voy a hablar sobre el contrato de outsourcing. ¿Qué significa esto? Bueno, el contrato de outsourcing es la parte donde delegan a una empresa especializada. Estas son las acciones de diseño, mantenimiento, instalación. Este contrato abarca más acciones más especializadas. Tiene equipos de cómputo, aplicaciones o programas también. Y como todos los contratos ya mencionados, existen cláusulas, existen partes. La parte de partes, es proveedor y cliente. Y las cláusulas, como ya se ha mencionado, son el objeto, duración y rescisión, precio, facturación y pago, control de calidad, confidencialidad, protección de datos, muy importante, propiedad de los programas. Entonces, para entender un poquito más este contrato, debemos de saber que es la parte más específica, más especializada dentro de una empresa.